el lugar nocturno. El lugar nocturno. ¿Cuál es el lugar nocturno de moda acá? Como era un lugar nocturno raro, era la piscina spa. Nosotros, los dueños de Discoteca Atlantis, pretendemos que se nos restituya por los daños efectuados por Aurelio a nuestra propiedad, a nuestro esclavo, y por el trabajo que este no ha podido, las pérdidas que esto ha significado en los ingresos del Club Atlantis. Buenos días, señores al público ilustrado y a nuestra contraparte. Nuestras pretensiones del día de hoy son defender los intereses de nuestro cliente Aurelio, por lo cual exigimos de los pretores que se nos reconozca la responsabilidad del club, de los representantes del club, así como los daños perpetrados contra nuestro cliente, bien sea físicos y bien sea en su patrimonio. ¿Alguna intervención del público? No. Que procedan las partes a argumentar. Cuando el señor Aurelio decidió hacer uso de los servicios que se daban en nuestro club, bien sabía que las cosas que se daban después de las 6 de la tarde se tenían por abandonadas. Eso quiere decir que ya la responsabilidad no es del club de cuidar las cosas después de las 6 de la tarde. Por otro lado, por su intención de aparecer bien, de verse bien en frente de una de las esclavas del lugar, le hizo daño a un esclavo que estaba ahí para su servicio y para su beneficio, pero que por su intento de verse bien, terminó dañándose a él mismo dentro del entrenamiento que estaba haciendo uso. Queremos efectuar una actio legis achilleae en contra de Aurelio por los daños percibidos en nuestra propiedad, y los daños y los frutos que no hemos podido percibir por el daño a este esclavo. ¿Tienen algo más que decir? Pues aclarando una cosa, que el contrato que hizo el cliente de ustedes fue un contrato sinalagmático, pues donde surgen obligaciones por ambas partes. Pues la de ustedes es cumplir con las normas establecidas dentro del establecimiento nuestro, y la nuestra es prestarle un servicio de casillero, un servicio de guardar pues sus pertenencias, el cual nosotros tenemos estipulado que hasta las 6 de la tarde se responde por las cosas que están dentro del casillero. Listo. ¿Y los representantes de Aurelio qué tienen que decir a esto? Bueno, primero que todo, si sabíamos que al depositar las cosas en el casillero y a no recogerlas a las 6, pues quedaban por perdidas, pero hay que tener en cuenta que al haber que uno de sus trabajadores fue quien ocasionó que no pudiéramos recoger las cosas a las 6, y no fue la culpa de nuestro cliente haberse empezado a pelear con ustedes porque estaban en una lucha lúdica y por cuestiones de una mujer que se empezó a poner violenta. Entonces es culpa de uno, es responsabilidad de ustedes que no hayamos podido recoger las cosas a las 6 de la tarde, por lo que no nos hace responsables de no podemos aceptar que las cosas se pierdan. Ustedes nos tienen que responder. Y bien, a mí me gustaría agregar que, como bien mencionó la contraparte, si bien el esclavo pues que estaba en la lucha con nuestro cliente salió con graves heridas, tenemos que reconocer también que Aurelio también tiene unos graves perjuicios en su forma física, y pues no me parece pertinente como reconocer solo una parte. Nuestro cliente también resultó gravemente afectado, por lo cual también necesitamos que se
este hecho. Ahora sí, público. Opiniones del público. Miguel. No hay más argumentos por las partes. No tiene nada que Pues yo quisiera decir que tanto hubo perjuicios físicos para el cliente de ellos como para nuestro esclavo, pero viendo que la riña comenzó, pues estaban en el entrenamiento y comenzó una riña por parte de una mujer que llegó y pues la cosa se puso un poco más fuerte. El cliente de ellos comenzó a atacar a nuestro esclavo por lucirse ante la mujer que llegó. Por tanto, comenzaron la riña y le comenzaron a generar perjuicios a nuestro esclavo, que era el entrenador pues, de ellos. Entonces, por eso es que nosotros tenemos la pretensión de que nos respondan por los daños causados a nuestro esclavo, que era el entrenador de él, y comenzaron los perjuicios cuando él hizo la riña por la mujer. Y pues cabe recalcar que en este tipo de entrenamientos el esclavo responde a lo que recibe, o sea, el esclavo no entra directamente a agredir, él responde a la fuerza que lo sometan a él. Entonces simplemente si la riña salió de control, tuvo que ser culpa de Aurelio, no del esclavo. Bueno, también ya que hicieron mención de la esclava a la que hemos venido mencionando, tenemos que tener en cuenta que es Alessandra Ambrosio, una de las mujeres más lindas de toda Roma, y pues que en cierto modo su esclavo y nuestro representado están en igualdad de condiciones, cayeron en una distracción permanente. Y también nos gustaría agregar que lo que se le fue usurpado o bien se ha perdido, bien desaparecido a nuestro cliente tiene un valor casi que inmesurable. Estamos hablando de un contrato que tenía envuelto entre una túnica supremamente fina y un anillo de un valor enorme que se le fue, no sé si robado, no sé si desaparecido, no sé qué pasó con sus pertenencias. Pero pues también se tienen que tener en cuenta que pues las leyes son claras, y al ustedes pagar por el beneficio que pues nuestro establecimiento les brinda, y nosotros tener estipulado que hasta las 6 de la tarde se responde por los bienes que están dentro de nuestras instalaciones, si ustedes no lo reclamaron hasta esa hora, ya está estipulado que hasta las 6 tienen derecho a reclamar las cosas, y pues lo reclamaron hasta el otro día, pues no tendríamos por qué responderles si nosotros tenemos estipulado que después de hacer en la mañana pues nuestro centro es un centro deportivo y en la noche se vuelve un centro nocturno, pues de diversión nocturna, pues no tenemos por qué responderles. Pero como lo había mencionado antes, creo que sí tiene que haber una excepción, porque esta vez no fue porque negligencia de nosotros que no quiso recoger sus pertenencias, sino que fue culpa de uno de sus trabajadores porque no se pudo acudir. Pero no es tanto la culpa de nuestro trabajador, sino fue pues por Alexandra que comenzó el pleito, y el pleito pues fue iniciado por ustedes y pues afectó a los dos físicamente, pero pues también tienen que tener en cuenta que ustedes lo iniciaron al ver pues a Alessandra, y al iniciarlo ustedes fue una retroactividad ante ustedes al no poder recoger las cosas. Y es claro también lo que usted me menciona, que es un centro de entretenimiento durante el día y un centro de entretenimiento nocturno que es un poco más alto calibre en las noches, pero eso no les quita la responsabilidad de cuidar lo que está dentro de su establecimiento público, de cuidar a las personas que están asistiendo a su establecimiento público. Entonces no nos parece lógico pensar que por el simple hecho de que hay una regla establecida que después de las 6 de la tarde no cuidan nada de lo que están los casilleros, no creemos lógico que eso necesariamente aplique para que las cosas se pierdan respecto a esa hora. Pero, o sea, no es tanto que las cosas se pueden perder o no, por eso nosotros estipulamos esa hora.
Ya si ustedes hubieran llegado y las cosas estuvieran ahí, listo, pero pues no es responsabilidad nuestra si las cosas que dejaron ahí se perdieron, porque pues obviamente llega mucha gente después, el centro nocturno es diversión, pues nocturna, otro tipo de diversión, y las cosas que dejaron en casillero pues ya está estipulado que hasta las 6 de la tarde respondemos nosotros, pues de ahí en adelante pues no sabemos qué pasa con las cosas. En todo caso no tenemos que responder ni reparar, porque por principio de responsabilidad nosotros no les causamos ningún daño, no le causamos ningún daño a Aurelio. Él pudo en cualquier momento detener la pelea e irse. Nosotros no les causamos ningún daño para tener que responderles, y estaba muy explícito en las normas del establecimiento que después de las 6 no se responde por nada. Después, sí, el costo, el valor de las cosas dejadas en el casillero no influye en el hecho de que después de las 6 de la tarde se reputan como abandonadas. Sí, puede que las cosas sigan ahí o después o se pierdan o alguien las tome, pero el hecho de que se reputen como abandonadas permite que, o sea, nos libra a nosotros de esa responsabilidad. Además, yo le quiero recordar a la contraparte la acte depositi, que corresponde a una acción derivada del contrato. Cuando Aurelio aceptó el servicio, o sea, pagó para entrar al gimnasio, aceptó el servicio del casillero, conocía las condiciones de este y sabía que era hasta las 6 de la tarde. Entonces, por el contrario, ustedes deben indemnizarnos por los daños que le causaron no solo al depósito, sino al establecimiento. Y pues no pueden exigir nada porque Aurelio ya conocía cuáles eran las condiciones para adquirir este servicio. Eso es cierto, pero también te queremos recordar que gracias a las heridas y los perjuicios que les causó su esclavo a nuestro defendido, lo obligó a solicitar la donación de los servicios de un médico. Y gracias a esa demora y a esa tardanza en su curación fue la causal que le impidió acudir a recoger sus cosas muy valiosas, como ya mencioné, y pues eso se sale de toda responsabilidad personal que pueda llegar a tener, porque físicamente no pudo acudir a los plazos señalados. Y otra vez vuelvo a ser enfático en el hecho que ustedes están ofreciendo un servicio público y que no me parece correcto que tenga que existir el riesgo latente que se vayan a perder o vayan a desaparecer los patrimonios de las personas que les dejan confiados. Así la regla termine o no termine. Bueno, yo quisiera decir una cosa, pero más que a la contraparte quisiera dirigirme a ustedes los jueces. Quisiera que tengamos en cuenta que pues nosotros, por decir mi caso particular, el de mi grupo, no estoy de acuerdo con la interpretación que se le está dando la contraparte a las acciones. Nosotros consideramos que el contrato que se llevó a cabo fue uno verbal y fue un contrato bilateral imperfecto, en el que en caso de una determinada circunstancia se puede crear una obligación para la otra parte, en este caso ustedes, creando una obligación de resarcir un daño que se le cause a la segunda parte. O sea, considero que ustedes como jueces deben saber que los daños, los contratos bilaterales imperfectos tienen ese efecto en este tipo de circunstancias especiales. Por eso creemos que hay una excepción en el caso y pues lo dejamos a su potestad. Queremos aclarar que no damos ningún servicio público, es un servicio privado que da el club y al que... Ok, perfectamente como el señor Es un servicio público, pero sí un servicio al público, ¿sí? El señor Aurelio, al pagar por ese servicio, tenía presente las reglas que tiene el servicio del depósito de sus cosas. Y no podíamos prever que el señor Aurelio se iba a hacer mal uso del servicio que tenía de esa lucha con el esclavo, que se iba a salir de control la pelea por estar pendientes de la esclava Ambrosio, que iba a desembocar en daños en Aurelio y en nuestro esclavo. Por ese mal uso de este servicio hemos perdido pues plata pues, curando a este esclavo y en los servicios que no ha podido prestar en el establecimiento.
Frente al depósito, ¿cuáles son todos los síntesis los argumentos de Aurelio? Uno, que no, la prestación no la, o que la carga de reclamar antes de las 6 de la tarde no la pudieron realizar por culpa del propio establecimiento. Pero Vigario Urrutia propuso un segundo argumento. ¿Cuál era? ¿Cómo es posible que se desaparezcan las cosas? O sea, No, pero usted dice que, que usted tenía una expectativa de que si se están ofreciendo un servicio de depósito, lo mínimo es la prestación básica es recibir el objeto. Un poco, de una manera todavía muy en bruto, lo que están proponiendo es que la excepción que está colocando la piscina spa en su contrato de alguna medida no sería viable. Entonces, ¿cuáles son nuestros elementos para ver la validez de un contrato? ¿Cuáles son los 5 elementos que ustedes miran? El objeto, la capacidad, la causa, la forma, la ausencia de vicios. El objeto tiene que ser lícito, posible, patrimonial Y determinado. determinado. Pero, ante todo, ¿qué es lo que un contrato tiene que tener objeto o no? ¿Sí o no? ¿Y cuál es el objeto de un contrato de depósitos? ¿Cuál es el objeto de un contrato de depósitos? El servicio. Prestar el servicio de custodia de un determinado bien. ¿Ustedes han celebrado, algunos de ustedes han celebrado un contrato de depósito en el día de hoy? ¿Quién vino en carro? ¿Dónde está el carro? ¿Dónde está? En un parqueadero. ¿Ustedes qué dirían si en el recibito que el parqueadero no les da recibo? ¿Sí? Si el parqueadero pusiera una cláusula que diga no respondemos por el hurto del bien. Manuel, pero es que ellos no es que no respondan por el hurto de las cosas que están en el casillero, sino después de una cierta hora. Muy bien, sí, pero vamos por partes. O sea, primero, ¿qué pasaría? No, porque necesariamente porque si usted, o sea, si supóngase que es un partido o el concierto en el Parque Duque de, ¿cómo se llama este señor? Sí, David Guetta. ¿Ustedes se abstienen de entrar al concierto? Porque toda la papeleta ya no respondemos por la pérdida del carro. No, pero ya se sabe que se corre con el riesgo. O sea, ya uno en su mente está pensando que ir por el carro, que lo pueden robar. Pues un tema es, o sea, celebrar un contrato de depósito donde no me responde por la cosa depositada. ¿Sigue siendo un depósito? ¿Sigue siendo un depósito? Eso es como lógico. ¿O es la negación misma del depósito? Y entonces, del objeto ¿a dónde iríamos? ¿A qué otro elemento? La causa. Porque si uno está pagando un precio,
el precio es, la contraprestación es por un servicio, y si ese servicio no se está dando, ¿existe causa? ¿O no existe causa? Ahora, lo que dice Riela está bien. Aquí dice, ese depósito, en principio, entre comillas, era gratuito. Y ese depósito, entre comillas, estaba sujeto a un plazo. Esa era la. Ahora, ¿por qué entre comillas? ¿Realmente era gratuito el depósito? No. Mejor dicho, yo no voy a tomar ningún servicio del club. No voy a ir a las piscinas, ¿sí? Y entonces llego y digo, mire, señores de las piscinas, ustedes tienen un avisito de depósito, por favor, guárdame este contrato. ¿Sí? Y listo, nos vemos a las 6. No se puede, o sea, ¿sí? Esa prestación estaba atada a otras prestaciones. Entonces, ¿realmente sí era gratuito? Es que no es gratuito. Era parte Fue a manera de servicio, sociedad por el servicio. ¿Y el servicio era gratuito? Pero Manuel, al no hacer esa forma de entregar, ¿no es una obligación verbal? Entonces es mío, ¿verdad? Uno de ellas, un contrato, el depósito en Roma, la regla general es que ese depósito es gratuito, pero no porque no está ligado a este tipo de servicios. O sea, el depósito romano que tenemos, la restitución que nos ha llegado, el depósito necesario cuando por ejemplo, se está incendiando la casa del vecino y uno auxilia al vecino manteniendo el depósito unos bienes. Entonces, usualmente el depósito romano es gratuito. Pero junto al depósito gratuito puede haber un depósito remunerado, que es distinto. ¿Ustedes creen que el riesgo es igual en un depósito gratuito que en un depósito remunerado? O sea, el riesgo de una parte del deudor, cualquier contrato, el riesgo del deudor, cuando el deudor no está recibiendo una utilidad o beneficio de ese contrato, su nivel de diligencia frente al riesgo debería que ser igual a cuando ese deudor está derivando una utilidad del contrato. Entonces, fíjense, acuérdense que nuestro principal componente del derecho es el riesgo, la distribución del riesgo. Entonces, una cosa es cuando una parte recibe una utilidad y otra cuando no recibe una utilidad. Pero en principio, el deber de custodia es el deber de custodia medio, el de un buen padre de familia con sus cosas, no con sus cosas más especiales. Pero aquí estamos diciendo que como ese contrato está atado a una serie de prestaciones, realmente el club está recibiendo un beneficio y entonces le debemos exigir un mayor nivel de diligencia y cuidado. El segundo punto era... ¿Este no podría ser un caso de arrendamiento de servicios? Podría ser una prestación de servicios, o sea, un contrato, pero de arrendamiento, de locatecundo. sí, sí. Pero entonces, un nivel que ustedes tienen que ver es cuál es el nivel de responsabilidad que le cabe. El otro punto que estamos viendo era el plazo. Pero en esencia, lo que apunta el Brigario Urrutia es un contrato siempre tiene un objeto. ¿Qué pasa cuando el contrato, cuando la otra parte no responde por el objeto del contrato?
Hay dos problemas. Un problema es el problema de la causa. Existe causa para recibir la remuneración por precio, y el otro problema tiene que ver con el mismo objeto, que se considera que son nulos los contratos en los cuales las obligaciones de una parte dependen exclusivamente de la voluntad de esa parte. No lo he dicho. Yo le respondo si quiero. ¿Usted cómo le suena eso? Obligación natural. O usted no puede, a través de un contrato, establecer su total irresponsabilidad. Mejor dicho, celebramos un contrato de prestación de servicios y yo me obligo a prestarle el servicio, pero yo se lo presto cuando quiero, como quiero y si quiero. Ahí, ¿qué pasa? Creo que sí, ¿no? Que que en realidad cuando la obligación quedaba totalmente al arbitrio del deudor, pues era nula. Por eso, ¿y por qué? En el objeto, ¿qué es lo que está fallando? ¿El objeto qué tiene que ser? Lícito, patrimonial, determinado. ¿Qué está fallando? Que el contrato se está volviendo indeterminado. ¿Sí? O sea, es nula las condiciones meramente potestativas de las cuales el deudor mira, ¿sí?, si responde o no responde. Y con base en esas consideraciones un poco más elaboradas, mucho más sofisticadas, la Corte Suprema de Justicia consideró que cuando un parqueadero establece cláusulas exoneratorias de la responsabilidad, que donde no responden por el hurto del carro, está incurriendo en un contrato que es absolutamente nulo, porque la prestación fundamental la está eludiendo. Mejor dicho, o sea, cuando usted celebra un contrato de compra-venta, de la esencia de la compra-venta es la entrega de la cosa o la entrega del precio. Entonces ustedes, a través de las exclusiones de responsabilidad, no pueden excluir la prestación elemental. ¿Y cuál es la prestación más elemental en un depósito? Responder por la custodia del bien. Restituir el bien, devolver el bien. Entonces uno no puede decir, o sea, se lo recibo el depósito, pero no respondo por la custodia. Esa es como... Pero ¿qué es lo que le pone la dificultad? Aquí están diciendo, no, yo tengo un horario, le estoy poniendo el plazo, y el plazo como condición es una condición aceptable. Y otra condición era que decía la permanencia del cliente en el sitio, y pues hasta las 6 de la tarde, pero pues yo creo que son los servicios. Sí, entonces fíjense que hay parqueaderos que dicen, ¿sí?, el espacio, la atención durante el momento, no es, y obviamente que si incumple el contrato, pues tiene que pagar el perjuicio, y el perjuicio puede ser inmensamente mayor, pero eso no rompe la equivalencia, porque la prestación fundamental es, le pago que lo cuide. Obviamente que si usted no lo cuida y lo roba, pues va a tener que responder por el carro. Y se vuelve ahí se recibió los 5.000 pesos y tiene que volver los 5.000 pesos por no haberlo cuidado y el valor del carro. Pero si dejo el carro en un parqueadero y dice hasta las 11 de la noche y luego hasta las 3 de la mañana, 4, no nadie responde. Por eso, ese es otro tema. Entonces ahí hubo una mora. Entonces acuérdense que hay un
capítulo dentro del derecho de las obligaciones que es el cumplimiento y el incumplimiento. El cumplimiento puede ser un cumplimiento perfecto o un cumplimiento parcial. Y entonces, ¿qué pasa cuando una parte no está cumpliendo con lo suyo? ¿A eso cómo se lee? Entonces, cuando no está incumpliendo con lo suyo, en el derecho romano no podemos permitir, en el derecho romano, a pesar de que se cumplió el plazo y la persona no ha pagado el canon de arrendamiento. En el derecho contemporáneo colombiano nuestro, como es claro en el contrato, que tiene que pagar los primeros 5 días de cada mes, decimos, ha incumplido el contrato. En el derecho romano eso no es así. En el derecho romano podemos pactar que usted pague el arrendamiento de los 5 días de cada mes y lleva 10 días sin pagarlo. Todavía no podemos decir que ha incumplido el contrato, porque en el derecho romano usted tiene que constituir en mora al deudor. Interpreta que los 5 días que han pasado de más, que usted no está honrando lo pactado, constituyen un plazo de gracia que le está dando el acreedor. Y entonces usted tiene que desdibujar como acreedor esa presunción de que usted le está extendiendo un favor al deudor a través de un acto explícito que se llama constituirlo en mora. Y el principio entonces en el derecho romano es que siempre hay que constituir en mora al deudor. El principio en el derecho colombiano actual es que los contratos donde hay plazos ciertos, la persona está incumpliendo desde el momento en que no pagó el celular en la fecha indicada en el contrato. Pero también en el derecho colombiano hay muchos contratos en los cuales, pese a existir un plazo cierto, hay que constituir en mora al otro, para que se demuestre que el otro está incumpliendo. Pero no se puede, o sea, ese plazo de mantenimiento en mora tendría que también estar estipulado en el contrato o eso. No, eso es la ley. De la ley. Creo que el contrato de arrendamiento hay que constituir en mora, pese a que es fijo. Y por eso ustedes ven en los contratos, no sé si ustedes han visto contrato de arrendamiento que dice renuncia, ¿sí? El deudor renuncia a constituir en mora. La mora puede ser de ambos, del deudor o del acreedor. Pero, ¿y entonces leyeron, ¿cuándo hay mora creditoris? Cuando se están pagando los... Aquí puede haber mora creditoris, aunque hay una justificación. Aquí puede haber mora creditoris. ¿Quién es el deudor? En el contrato de depósito. Aquí, en el Piscina Spa es el deudor. Y le pusieron un plazo que tiene que recoger hasta las 6 de la tarde. Y los otros señores pasaron de las 6 de la tarde. Entonces, ¿la mora de dónde está? En el acreedor. Eso se llama mora creditoris. ¿Y cuál es el efecto de la mora creditoris? Que aquí, cuando estamos en este contrato, así se ha escrito, hay un nivel de custodia, un nivel de cuidado médico. ¿Sí? ¿Qué pasa si cae un rayo, si se incendia, si sucede una serie de cosas? Cuando hay mora creditoris, se salva la responsabilidad del establecimiento por hechos externos al propio establecimiento. Ahora, lo que está diciendo Brigario Urrutia es: puede haber formalmente una mora creditoris, pero no es por mi propia voluntad, sino por causa del propio establecimiento. Y ahí es donde está la fortaleza
el argumento. O sea, el primer argumento que lo pueden plantear es un contrato de depósito donde no garantizan el depósito, no es un contrato de depósito. Ya en un día. Pero ahí dicen no, aquí sí se garantiza, pero lo que estamos es sujetando el contrato del depósito a un plazo y usted no cumple el plazo. Y entonces usted está diciendo, no, señores, es cierto que no cumplí el plazo, pero no lo cumplí por culpa de ustedes. Una pregunta, ¿y si ellos son los que están en mora, el establecimiento, o sea, puede tener derecho a retención de lo que estaba en el casillero? O sea, digamos, nadie externo se lo robó, sino que ellos deciden no devolvérselo porque ellos están en mora y les lastimaron. Sí, ese punto es, como están discutiendo la responsabilidad por el tema del esclavo, suponiendo que los bienes no hubieran sido hurtados y no se hubieran desaparecido, la pregunta es, ustedes tienen el derecho a retención sobre los bienes hasta tanto no les paguen la curación de su esclavo. ¿Cómo cambia? ¿Y lucro cesante? Entonces entramos en el segundo. Entonces, ¿cuál es nuestro segundo caso? Nuestra segunda parte del caso. ¿Quién debería que responder? ¿Quién debería responder por los daños físicos? Y en últimas, ¿quién debería que responder en últimas? Implica también el tema del depósito. Y entonces, ¿cuáles son los argumentos que ustedes han dicho? Que hicieron el pleito de ellos cuando llegó la mujer y pues, pese a que era el instructor, se tornó brusca la pelea y pues dañaron a nuestro instructor. Y usted dice que su instructor siempre se mantiene en un plano donde no está golpeando al otro, sino manejando la pelea dentro de un determinado contexto. Pero si no estoy mal, no me acuerdo, refresquenme la memoria, ¿hay cierta relación entre el esclavo y la ambrosia? No, pues en el texto no es así. ¿Seguro? Creo que yo sí le puse ese veneno. Me suena lucha indicaba su combate cuerpo a cuerpo con Espartacus, se tornó un poco más violento de lo normal, quizá porque no le quitaba la vista a la coqueta y escultural de Sandra Ambrosio, ángel del establecimiento, que regresó a estos dos hombres a inicios de la evolución. Pues regresó a los dos, a los inicios de la evolución. Correcto. Ay, no se podría manejar un principio de compensación. Es entonces el punto de... Primero, ahí donde estamos, en el plano, miren, mirando a ver, o sea, no sé si eso es culpa, o no sé si eso es dolo, no sé. ¿Sí? Pero aquí estamos diciendo, la oficina SPA tiene el 100% de la culpa. Aurelio tiene el 100% de la culpa. O quizás podemos tratar de una especie de regla donde puede que haya 1, 50, 50 o 70, 30. ¿Será que, o sea, en el derecho podemos, con determinados factores como en una balanza, establecer qué elementos harían, por ejemplo, más severa el nivel de diligencia y cuidados del establecimiento? ¿Y qué elementos harían más severo el nivel de diligencia y cuidado de Aurelio? Pues eso se supone que se presta como un servicio como entrenamiento de pelea, que debe tener como un parámetro hasta qué punto ya es entrenada.
y hasta qué punto ya es querer. O sea, ustedes son quienes prestan el servicio. Y un servicio de entrenamiento de pelea, ¿usted qué espera? Que los entrenadores que sean. O sea, ustedes contratarían, por ejemplo, un psicópata como entrenador, un sociópata. Ustedes contratarían a Tyson, que no se sabe, ¿sí?, controlar. ¿Ustedes han visto a Tyson? Usted medio le insinúa y el tipo, ¿sí?, no importa que usted sea un enano, lo aplasta como un mosco. Pero es que es irrelevante quién sea la persona, o sea, digamos, Tyson, pero se le estipula en el contrato que se le contrata para que demuestre habilidad, le enseña a uno, pero que en el momento en que ya como que esté en peligro la vida de uno que no sabe, entonces ya. Por eso, entonces, ¿usted qué es lo que está pidiendo? Hay una palabra en derecho que sobre todo el derecho contemporáneo ha tomado ese derecho romano y lo ha refinado, y se habla hoy en día de un tipo de responsabilidad muy específica. O sea, cuando uno quiere, ustedes, sobre todo las niñas, quieren tener gusto tipo Ambrosi, van donde un cirujano. ¿Ustedes esperan que el cirujano sea un buen padre de familia, que tenga el nivel de diligencia y cuidado de un buen padre de familia, o exigen más? ¿Qué es lo que les interesa de un cirujano? ¿Que sea buen padre de familia o que sea qué? Que sea buen cirujano. Un hombre. Y uno, cuando va a un banquero, pide que sea un buen banquero. Y cuando uno contrata los servicios de un panadero, quisiera que sea un buen panadero. Entonces, hay lo que se llama la culpa o la responsabilidad profesional. Entonces, uno podría decir, si está prestando un servicio, se espera que presten el servicio con profesionalidad, con profesionalismo. ¿Y qué es lo que se espera entonces del instructor? El instructor se espera que no se involucre en la pelea. Por eso digo, ustedes no pueden escoger a Tyson porque puede ser el mejor boxeador del mundo, pero el señor no tiene un control absoluto sobre las emociones. Entonces usted busca a alguien que sea más controlado. Y entonces este sería un factor, ¿sí?, que comenzaría a pesar en contra de ellos. Pero ustedes como clientes, ¿qué también les está pidiendo? Cumplir con los datos. No, cuando usted va a una labor de entrenamiento, o sea, usted va a decir, no va a matar a ese señor. Pero es que es todo muy relativo porque también es defensa personal. Si yo veo que un instructor que sabe que me está pegando, pues está súper violento, yo no me voy a quedar quieto, también me toca responder. Y si lo lastimo, pues entonces ya lástima, pero eso es defensa personal. ¿Cuál es el punto? Ahora, pongámosle un poquito perfecto para estudiar la Constitución. ¿Cómo uno se libera de responsabilidad? Alegando que ¿La causa mayor? el caso fortuito con la fuerza mayor. Aquí también se le está exigiendo cierto nivel de autocontención. Usted no va a entrenarse en lucha libre para matar al otro, ni para hacerle daño al otro. O sea, ese era como el correlato.
Pero entonces ponemos autocontención con contraprofesionalismo, de pronto la balanza se inclina hacia este lado. Pero entonces estamos hablando que acá fue una fuerza exterior, la belleza irresistible de la Rossi, la que de alguna manera sacó esa lucha libre de contexto, la fuerza mayor que requiere. Para que sea fuerza mayor, ¿qué se requiere? Exacto, jurídicamente eso es defendible. Por eso, desde el punto, por eso yo dije, vamos a meterle un poco de más, pero ¿qué se requiere? Nos planteamos simplemente hipotéticamente esa cosa, si aquí cabe la fuerza mayor. ¿La fuerza mayor qué requiere? ¿Cuáles son los elementos de la fuerza mayor? Bueno, ¿es lo mismo fuerza mayor que caso fortuito? En Colombia sí, porque existe una norma de 1890 que asimila la fuerza mayor al caso fortuito. Pero la doctrina no. A ver, dígame, enumérenme casos de fuerza mayor y caso fortuito. ¿Cuáles serían? Fuerza mayor sería que, digamos que hubieran... Por ejemplo, terremoto. ¿Qué más? Terremoto. Peligro a la vida. Pero, ¿cuál es el caso? Uno puede correr peligro en la vida, ¿por qué? Terremoto, ¿qué más? Incendio. ¿Qué más? ¿Ah? Acabo de leer que iba en un carro que abre la ventana dentro de una roca por el viento. O sea, fuerzas naturales. ¿Qué más? Motines. Actos de autoridad. Hechos del tercero. Si ustedes se dan cuenta, un terremoto siempre viene de ¿dónde? Bueno, hoy en día están diciendo que el último tsunami, ¿sí? Las teorías de la conspiración ya están hablando de que se están creando ese tipo de fenómenos, pero uno dice que el terremoto no viene del ser humano. En cambio, para ustedes ver alguna de esas listas, un incendio puede provenir de soles intensos y cosas de ese tipo de cosas, pero un incendio puede provenir de un descuido en la fábrica, de que alguien no hizo bien las instalaciones eléctricas, hubo una chispa y generó un incendio. Entonces, la doctrina distingue entre la fuerza mayor y el caso fortuito. Y en algunos, o sea, no voy a darles como la tarea, a hacerles la tarea, uno sí tiene que ver con hechos del hombre y otros tienen que ver más con hechos absolutamente externos de la naturaleza. Y quiero que estudien, porque puede ser parte del quiz del martes, fuerza mayor, caso fortuito y actos de Dios, que es el equivalente anglosajón. Los actos de Dios, acts of God, que es el equivalente. Y entonces quiero que clarifiquen ese concepto, cuando hay fuerza mayor y cuando hay caso fortuito. Alguien que les trae eso de una manera sencilla, ustedes van y buscan Fernando Inestrosa, libro de obligaciones, las vicisitudes de las obligaciones, y él les explica, incluso trae la jurisprudencia acerca de esa distinción doctrinaria entre fuerza mayor y caso fortuito.
Perdón, ¿cómo se llama? Obligaciones de Finestrosa. Entonces, por eso digo, con un poco de humor. Eso es cierto, o sea, eso es humor, porque ¿será acaso mayor fuerza fuerza mayor acaso fortuito? Yo siempre he dicho, mire, yo le he dicho a mi señora, yo tengo que serle fiel a usted, pero yo tengo en unas circunstancias que considero que puede haber un caso, una fuerza mayor, un caso fortuito. Si yo quedo atrapado en un asesor con Nicole Kidman, ¿sí? Está, no sé, especialmente romántica, pues yo no sé, yo no puedo, pero no sé, o sea, que si ustedes opinan. Entonces, ¿cómo medimos eso? Pues si hay una compensación de culpas, si la compensación es 50-50, si la compensación de culpas hay una responsabilidad de este lado, si la compensación de culpas solamente se dirige a estos perjuicios inmediatos, que es los perjuicios en el cuerpo, o si esa compensación de culpas también comprende los perjuicios que se derivaron del depósito. Y en el depósito, mire que hay unos perjuicios que son directos, como que era la túnica o el anillo, y hay otros perjuicios que tienen que ver con que se perdió una prueba y que esa prueba era básica y que entonces hay otro deudor que es renuente, que supo que se perdió el contrato y se niega a pagar, y entonces el señor ya no puede efectuar el cobro. Ese es otro punto que los invito a estudiar para el martes. Hay perjuicios que son directos y hay perjuicios que son indirectos o consecuenciales. Miren su código civil, repasen ahí. Pero más o menos la idea es, el banco se obligó a prestarles a ellos plata, y el banco se corrió de prestarles a ellos plata. Como no le prestó, recibió esa plata, entonces usted no pudo hacer el pago de una materia prima. Al cumplir el pago de la materia prima no pudo cumplir un pedido que le habían hecho, y como no pudo cumplir el pedido que le habían hecho, le pusieron una sanción, perdió cliente, su firma dependía de ese cliente y la empresa se quebró. O sea, hay situaciones en las cuales aquí hay un daño inicial, pero ese daño comienza como un castillo de naipes a generar otros daños. Y entonces, así yo tenga que responder, ¿hasta dónde tengo que responder? El último caso que ustedes tienen es un caso que en cualquier momento puede salir y tiene que ver con eso, con los daños consecuenciales. Y les lanzo un último bono en este semestre. Es un caso muy simple. Ustedes madrugaron a la clase y dos estudiantes tienen un accidente. Uno atropella a un individuo